Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de una respuesta inesperada. Que algo sea inesperado quiere decir que sucede en forma sorpresiva, no como lo pensabas. Eso es algo inesperado. Por lo tanto, una respuesta inesperada es algo que recibes y que no es como tú pensabas, no es como tú planificaste. Entonces, nuestro amado Señor Jesucristo nos habla de la necesidad de orar cada día, orar a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Todo es a través de Jesucristo. Y no desmayar, y no desanimarte, y no perder la fe, independiente de las circunstancias, independiente de los problemas, independiente de aquellas cosas que enfrentes. Debes confiar en Jesucristo, debes confiar en tu Padre Celestial. Él ya demostró su amor por ti, dio a su Hijo, Jesús, para salvarte. Jesús pagó el precio por tu salvación. Jesús resucitó al tercer día de entre los muertos y con su resurrección nos ha dado vida eterna y salvación. Y nuestro amado Jesucristo nos invita a confiar en nuestro Dios y Padre, y por eso oras a tu Padre Celestial en el nombre de Jesús. Y Jesús nos enseña que nuestro Padre Celestial sabe de que tenemos necesidad. Por lo tanto, a Él no le sorprenden tus necesidades. Y Él sabe cómo responder. Jesucristo, en una ocasión, le dijo a Felipe, un discípulo, que debían alimentar a una multitud. Y Jesús le preguntó a Felipe, ¿cómo vamos a hacerlo? Y Felipe no sabía cómo responder, no tenía la respuesta, no sabía qué hacer. Sin embargo, Jesucristo ya sabía lo que Él iba a hacer, porque Jesús siempre sabe, y tu Padre Celestial siempre sabe lo que va a hacer. Solo tienes que orar, solo tienes que buscarlo, y Él tiene una respuesta a tu problema, una respuesta a tu inquietud, una solución. Muchas veces, cuando oras a Dios, oras pensando en la solución que tú quieres, a la manera que quieres, en los plazos de tiempo que quieres. Y debes comprender que las cosas no necesariamente serán a tu manera, porque Dios anhela responder tus oraciones, solo que Él sabe cuándo y cómo. Él sabe lo mejor para ti. Puedes confiar en su amor, confiar en Jesucristo. En esa ocasión, cuando Jesucristo le preguntó a Felipe, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta multitud de personas? Felipe dijo, no sé, el dinero que tenemos no nos alcanza para alimentar a esta gran multitud de personas que te sigue, Jesús. Y Jesucristo dijo, ¿cuántos panes tienen? Solo tenemos 7 panes. Y Jesús hizo el milagro de multiplicación de los panes y comieron miles de personas. En conclusión, Jesucristo hace milagros, hace maravillas. Él hace cosas que tú no esperas. Él te sorprenderá. Tu Padre Celestial te va a responder si oras a Él en el nombre de su Hijo Jesús. Él te dará una respuesta inesperada y Él dará solución a tu problema.
Dios sabe lo que es mejor para ti. Te invito a que confíes en el amor de Jesucristo y que confíes en el amor de tu Padre Celestial, que a través de Jesús ya te ha dado una respuesta, te ha dado vida, te ha dado salvación, te ha dado misericordia. La gracia de Dios, la compasión de Dios se manifiesta, se muestra a través de Jesucristo. Por eso debes confiar en Él, debes confiar en tu Padre Celestial y debes confiar en su Hijo amado Jesús y seguir orando, porque Dios tiene una respuesta para ti. Jesucristo obrará en tu vida. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos cuenta que en una ocasión el rey Herodes empezó a perseguir a algunos cristianos y mandó a apresar, a detener y a poner en la cárcel al apóstol Pedro. El plan de él era encerrarlo hasta que pasara una fiesta importante en ese tiempo, la fiesta de Pascua. Y Herodes mandó a encarcelar a Pedro con 4 grupos de soldados que iban vigilando la cárcel para evitar que Pedro escapara. ¿Cuál era la idea de Herodes? Acusar a Pedro delante del pueblo y ordenar a que lo mataran. Herodes era un hombre injusto y malvado que quería destruir a la iglesia de Cristo. Ahora, pasaron algunos días en los cuales Pedro estaba en la cárcel. Y mientras Pedro estaba encarcelado, ¿qué hacían los cristianos? La iglesia de Jesucristo estaba orando a Dios por Pedro. Pedían a Dios en todo momento, en el nombre de Jesucristo, que Dios tuviera misericordia de Pedro, que saliera libre de la cárcel, que no lo juzgaran, que no lo condenaran a muerte, y clamaban con intensidad, con lucha, con fe, sabiendo de que solo Dios podía hacer un milagro y permitir que Pedro saliera libre de esta cárcel y así poder seguir sirviendo a Jesucristo y estando con la iglesia. ¿Qué nos enseña esto? Debes orar y tu Padre Celestial te responderá. Debes confiar en Jesús. Dios responde las oraciones de sus hijos a través de Jesucristo. Dios escucha tu oración. Gracias a Jesús por su sacrificio, ahora eres hecho un hijo de Dios. Antes solo eras una criatura de Dios. Ahora, por medio de Jesucristo, eres hijo. Tienes acceso a la presencia de Dios. Por eso oras en el nombre de Jesús, porque Jesucristo, Él es el camino para llegar al Padre. A través de Él, Dios escuchará tu oración. Solo debes permanecer en Jesús, orando, buscándole, confiando en su palabra, obedeciéndole y seguir orando por la necesidad que tengas. Debes orar con fervor, con intensidad y Dios te escuchará. Cuando nuestro amado Jesucristo estuvo en el llamado huerto de Getsemaní, poco antes de comenzar esa tremenda prueba que Jesús enfrentaría, de ir a morir a una cruz y sufrir en el proceso de crucifixión toda esa injusticia, toda esa violencia sobre su vida, sobre su cuerpo. ¿Cómo Jesús se fortaleció? Orando al Padre, y oraba con fervor, clamaba con su corazón,
con todas sus fuerzas. Y Dios escuchó su oración y lo fortaleció. Dios es bueno, tu Padre Celestial es bueno. Él escucha tu oración. Solo quiere que no seas una persona indiferente, apática, insensible en la oración, sino que te comprometas, que le ruegues, que quebrantes tu corazón con humildad, con humillación, con fe. No es el poder de tu oración, es el poder de Dios. Tú solo clamas, ruegas, suplicas, te humillas y oras a tu Padre pidiendo respuesta, misericordia, con humildad. Y lo pides todo en el nombre de Jesucristo. Y Dios es bueno, Él te oirá. No es porque uses palabras hermosas que impresionen a Dios. No. Dios quiere un corazón quebrantado, humilde, humillado, alguien que reconozca su necesidad, que cuando ore reconozca que solo Dios puede hacer milagros, que Jesucristo, su Hijo amado, es su solución. Cuando te humillas reconoces que tus fuerzas no sirven, que tú no puedes manejar la situación, que con tus propias fuerzas tú no puedes arreglar las cosas, abrir las puertas que están cerradas. Tú no puedes hacerlo. Por eso te humillas y le ruegas al único Dios todopoderoso, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Él te responda y Él te responderá. Jesús obrará en tu vida. Obrará en tu favor. Jesucristo dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Jesucristo lo dijo. Jesús te responderá y tu Padre Celestial te responderá. ¿Y qué ocurrió en esta historia de Pedro? Un día antes de que el rey Herodes llevara a Pedro a juicio ante el pueblo con el propósito de llevarlo a la muerte, ocurrió que la noche anterior Pedro estaba durmiendo en medio de 2 soldados. Recuerda que había muchos soldados romanos custodiándolo y estaba atado con 2 cadenas y afuera los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Ya no quedaba prácticamente nada de tiempo. Era la noche anterior. Y de repente un ángel, un mensajero enviado de Dios, se presentó ante Pedro. Y una luz brilló en la cárcel. Y el ángel tocó a Pedro para despertarlo. Y le dijo, levántate, date prisa, Pedro. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Las cadenas que ataban las manos de Pedro se cayeron de sus manos. Y a continuación el ángel le ordenó, ponte el cinturón, ajustate las sandalias. Y Pedro le obedeció. Y el ángel también le dijo, cúbrete con tu manto y sígueme, Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Siguió al ángel. Ahora, Pedro no sabía si estaba realmente esto sucediendo o si era un sueño. ¿Y qué ocurrió? Los soldados que estaban con Pedro no se dieron cuenta y Pedro seguía al ángel y pasaron frente a los soldados. Y cuando llegaron a la salida principal de la cárcel, el gran portón, que era de hierro, se abrió solo. Y caminaron juntos por una calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces, en ese momento, Pedro comprendió qué es lo que había sucedido, que en realidad no era un sueño. Esto es verdad, dijo Pedro. Dios envió a un ángel para librarme de todo lo malo que el rey Herodes quería hacerme. ¿Y qué sucedió?
enseguida Pedro fue a una casa donde estaban muchos discípulos orando por él, clamando, rogando, suplicándole a Dios para que lo librara. Entonces fue a esa casa donde estaban los discípulos de Jesús y Pedro en la entrada empezó a llamar a la casa, llamando a la puerta, y salió una muchacha que se llamaba Rode y salió a ver quién estaba llamando a la puerta. Y al reconocer que era Pedro el que llamaba, esta muchacha se emocionó, se alegró y en vez de abrir la puerta, ella se fue corriendo al interior de la casa y les fue a avisar a los demás que Pedro estaba afuera. Esta joven, llena de emoción, hasta se le olvidó abrir la puerta. Y les contó a los que estaban adentro. ¿Y qué ocurrió? No le creyeron los discípulos que estaban orando. Decían que estaba loca. Entonces podrías preguntarte, ¿por qué razón no le creyeron? Si precisamente estaban orando para que Dios sacara de la cárcel a Pedro. Ocurre que ellos estaban orando a Dios para que Dios hiciera el milagro de sacar a Pedro a la manera en que ellos piensan que debe suceder. Es decir, que tal vez Pedro fuera a juicio y en el juicio lo dejaran libre, o que en último momento el rey Herodes cambiara de opinión y lo dejara libre, etc. Pero jamás imaginaron que Dios iba a sacar de esta manera al apóstol Pedro. Entonces por eso no le creyeron a esta joven y pensaban que estaba loca. Pero como ella insistía tanto de que Pedro estaba en la puerta, entonces pensaron que tal vez era un ángel, pero tampoco creían que era Pedro. Y mientras tanto Pedro seguía llamando a la puerta, hasta que finalmente le abrieron y todos quedaron absolutamente sorprendidos de verlo allí, porque Dios respondió la oración de ellos de la manera más inesperada. ¿Comprendes que Dios puede responder tu oración de la manera más inesperada, de la forma en que menos piensas? Lo importante es que Él quiere responder tu oración. Él hace las cosas para su gloria. Dios se glorificará en tu problema, en tu necesidad, y Él te responderá si tú oras a Él en el nombre de Jesucristo. Si le buscas, Él te oirá. No depende de qué tan impresionantes sean tus palabras. No tienes que convencer a Dios. Tienes que humillarte y suplicar y rogar con humildad, con humillación y con toda la fe de que tu Padre Celestial responderá a tu oración. Y lo pides en el nombre de Jesucristo, porque Jesús pagó el precio por ti, por tu respuesta, por tu sanidad, por tu liberación, por tu provisión. Jesús pagó. Él es nuestro Señor y Salvador. Y si te humillas y oras a tu Padre con fe, Dios te responderá. Jesucristo quiere darte la respuesta a tu problema. Debes perseverar, debes mantenerte creyendo, con fe en Dios y en su Hijo Jesús. Solo tienes que mantenerte y confiar en que Dios hará. Te invito a que confíes en Jesús, que seas un discípulo de Jesucristo, que le obedezcas, para que así estés en comunión con Él y así tu Padre Celestial responda a tus oraciones. Como en este caso, los cristianos que estaban orando en esa casa jamás imaginaron que Dios iba a responder de esta manera. ¿Y cómo termina esta historia?
cuando salieron a la puerta y vieron que era Pedro y quedaron sorprendidos, Pedro les hizo señas para que se callaran y empezó a contarles cómo Dios milagrosamente lo había sacado de la cárcel. Y le pidió a esos cristianos, a esos discípulos, que le fueran a contar al resto que Dios había hecho este milagro. Y luego Pedro se despidió y se fue a otro lugar, a otro pueblo, lejos de Herodes. Esta historia de la Biblia nos enseña que Dios es fiel y que Jesús es fiel. Jesús dijo que nuestro Padre Celestial no tardará en responder a sus hijos, a sus escogidos, que claman a Él día y noche, que le buscan, que le suplican, que le creen. Dios responderá. Te puede responder de la forma más inesperada, como nunca pensaste, como no lo planificaste, solo que Él te responderá y será lo mejor para tu vida. Y debes cuidarte de no actuar como los religiosos, que aparentan ser cristianos, que dicen que creen en Jesús, pero que no le buscan, que no le obedecen. Por lo tanto, aquellas personas que aunque vayan a una iglesia, están viviendo en hipocresía, en apariencia, orarán, pero sus oraciones serán sin humildad, serán en orgullo. Sentirán de que si ellos oran con palabras bonitas, Dios les escuchará. Y Dios no escucha al soberbio. Él acoge al que es humilde. Por eso debes cuidar tu corazón de no caer en la religiosidad, en la apariencia. No seas hipócrita. Estamos acercándonos al tiempo de la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Es tiempo que despiertes y que salgas de la religiosidad que abunda en este mundo, de la hipocresía que está gobernando las mentes de las personas, que las lleva a no dar el corazón a Jesucristo y por lo tanto van a cultos, participan en reuniones cristianas, pero no se rinden, no se humillan ante Jesús, no le aman, no le obedecen. Por lo tanto, sus oraciones serán vacías, serán palabras que salen de su boca sin tener una verdadera relación con Jesucristo. Quien actúa de esa forma no tiene realmente fe porque no está obedeciendo a Jesús. Y en consecuencia, quien ora de esa manera no obtendrá la respuesta que espera. Te ruego que te revises a ti mismo, tu corazón, que te juzgues, que evalúes tu vida espiritual, para que de esa manera no haya estorbos en tu oración. Te invito a que rindas por completo tu vida a Jesucristo. Jesús dijo, yo no me glorifico a mí mismo. Mi Padre es el que me exalta y me glorifica. Y así es, cuando Jesucristo resucitó, Él se apareció a los apóstoles, a los discípulos, les habló, compartió con ellos, les envió a las naciones y a continuación Jesucristo fue recibido arriba en el cielo. Y dice la palabra de Dios que se sentó a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. Debes entender que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vive, que Él reina junto al Padre,
Por eso Jesús dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Jesús te responderá. Tú oras a tu Padre en el nombre de Jesús y Jesús obrará en tu favor. Tu Padre te responderá a través de su Hijo amado. Jesucristo gobierna junto al Padre y está a la espera del momento indicado para su segunda venida. Nuestro Padre Celestial tiene los tiempos definidos para cuando Él envíe a su Hijo Jesucristo en su segunda venida. Y se acerca ese tiempo. Y por cuanto se acerca esa maravillosa segunda venida de Jesucristo, es que previo a esa venida, en este mundo, las cosas serán cada vez peor. El corazón malo, orgulloso y rebelde de las personas los está llevando cada vez más a la violencia y a la maldad contra su propio prójimo. Nuestro amado Dios y Padre, por medio del Espíritu Santo, ha advertido que viene un tiempo de crisis económica a este mundo como resultado de la maldad del corazón de las personas, de la codicia, del amor por el dinero, del amor por lo terrenal, por las grandezas, las riquezas. Ese corazón malo hace que las personas actúen en contra de su prójimo y habrá un tiempo de crisis económica, profunda crisis a este mundo. Y vendrán cosas cada vez peores porque el ser humano decidió apartarse de Jesucristo. No le ama, no le busca, no le obedece. Sin embargo, Dios, en su amor, sigue dando oportunidades a través de Jesucristo para que te salves, te humilles ante Jesús y recibas su perdón, su salvación y la vida eterna. Y a través de Jesús vuelvas a tener la paz de Dios en tu vida, vuelvas a tener comunión con tu Padre Celestial. Esa comunión que se perdió en el Edén, cuando Adán y Eva decidieron rebelarse contra Dios, comiendo del fruto del árbol prohibido. Y a partir de ese momento, las personas hacen lo que quieren, definen a su propia voluntad lo que es bueno y lo que es malo, y no obedecen a Dios. De ahí que el hombre progresivamente se corrompe, se autodestruye en violencia y maldad. Por lo tanto, en estos tiempos que vivimos, las cosas serán cada vez peores. Viene una crisis a este mundo, profunda crisis económica, y tú eres el que decides si te humillas, si oras a tu Padre con humildad y confías en Él, confiando en su Hijo Jesucristo, obedeciendo a Jesús, y de esa manera tendrás una relación con Dios y Él te ayudará, te responderá de forma inesperada, de la mejor manera. Dios dará solución a tus problemas porque Él te ama y te lo demuestra a través de Jesucristo. Y lo primero que tú debes hacer es rendir tu vida a Jesús. Jesús en la cruz murió por tus pecados y con su resurrección Él te ha dado salvación y vida eterna. Él te ha dado perdón. Entonces te invito a que rindas tu vida a Jesucristo, lo recibas en tu corazón y lo reconozcas como el Señor de tu vida y tu Salvador. Y para eso te invito a que repitas en voz alta la siguiente oración. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis
pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si realizaste esta oración, has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida y tu Salvador. Jesús te ha perdonado. Su hermosa sangre derramada en la cruz te ha salvado. Tienes vida en Él, salvación y perdón en Jesús. El Espíritu Santo viene ahora a tu vida para ayudarte, para que permanezcas en esta relación con Jesucristo, orando al Padre cada día en el nombre de Jesús, leyendo la Biblia, su palabra, obedeciendo lo que Jesús te enseña en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo te irá revelando la palabra, enseñando, abriendo tu entendimiento. Y tú orarás, clamarás a Dios, y Él responderá tu oración. Orarás en el nombre de Jesús, y Dios responderá. Y si estás enfermo, Jesús te sanará, porque Jesucristo ya pagó por ti con las heridas que Él sufrió sobre su cuerpo en la crucifixión. Las heridas pagaron por tu sanidad. Esos azotes que rompieron su piel, que destrozaron su cuerpo, representan tu sanidad. Jesucristo pagó por ti, por tu salvación y por tu sanidad. Por lo tanto, si estás enfermo, te invito a que confieses con humildad, con fe, varias veces al día, cada día, el siguiente versículo de la Biblia que dice: por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Este versículo declara la verdad que Jesús en la cruz pagó también por tu sanidad. Tienes que confiar en Jesús. Él puede hacer un milagro instantáneo o progresivo en tu cuerpo. Lo importante es que confíes en Él, que insistas, que creas, que confieses su poder. Jesús resucitó, Él vive. Jesús sigue sanando. Jesús sigue haciendo milagros. Más ahora, en este tiempo, donde vendrá esa profunda crisis, donde es tiempo que tengas una mayor comunión con Dios, más que antes, como nunca antes, y todo a través de Jesús, porque solo Él es la protección, solo Él es la respuesta a tu necesidad. No es el dinero, no son los amigos, no es una organización, no son beneficios que pueda darte un país, no, sino que es tu Padre Celestial, tu protector, tu proveedor, tu guardador. Te invito a poner tu confianza en Jesucristo y a través de Él a confiar en Dios. Y Dios te responderá. Puede ser la respuesta más inesperada para ti, como nunca pensaste, cuando menos lo imaginaste. Dios sabe cómo. Él no se equivoca. Él te responderá. Finalmente, te recuerdo que puedes enviarnos tus peticiones de oración para que te apoyemos orando y confiando en el poder de Dios a través de Jesucristo. Y también puedes contactarnos todo al correo que aparece en la descripción y que es rogaremosporti@gmail.com. Dios es bueno y Jesucristo es bueno. Jesús vive. Nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús vive. Está a la diestra del Padre. Él tiene el poder.
pronto vendrá en su segunda venida. Y en su venida Él tomará, arrebatará a los suyos y juzgará la maldad de este mundo. Y Él comenzará su reino sobre esta tierra. Jesús viene. Es tiempo que te prepares. Es tiempo que Jesús sea tu refugio, tu confianza. Y junto con Jesucristo estarás en las manos protectoras de tu Padre Celestial. Dios te ama. Si permaneces en Jesús, Dios te responderá. De la manera más inesperada, tu Padre Celestial hará milagros para ti a través de Jesucristo. Dios te bendiga.